nombre es Christopher Galarza y hoy les voy a presentar el resumen que se llama Invisible, que el autor es Eloy Moreno y tiene 305 páginas. El libro comienza con un niño que se encuentra en el hospital. El niño se encuentra totalmente desorientado en el hospital y ya lleva varios días internado ahí, pero está tan desorientado que no sabe cómo llegó ahí. Entonces, al final de cuentas, el niño empieza a contar su historia, empieza a contar el cómo llegó al hospital ahí, entonces donde nos remontamos al pasado. Ahí es donde el niño se estaba preparando para un examen muy importante que tenía en la escuela, que era de matemáticas y era muy difícil, que se preparó día a día, semana tras semana, hasta que llegó el gran día de dar el examen. Entonces ahí es donde cuando en medio del examen siente un toque detrás en la espalda y se da cuenta que es uno de sus compañeros pidiéndole el examen para así poder copiar, a lo que él responde que no, porque debió haber estudiado y este examen es muy importante para él y no lo puede reprobar. Entonces, ¿qué pasa? Que no conocía quién era el niño de atrás. El niño de atrás se llamaba MM y era uno de los que hacían bullying dentro de esa escuela y dentro del curso. Es ahí en donde él cometió el grave error de no haberle pasado el examen, y cuando terminó el examen el chico llamado MM lo espera afuera de la escuela con su pandilla, y es desde ahí en donde empieza el tormento para el niño, ya que cada día sufre de mucho acoso escolar. El MM y su pandilla siempre lo esperan para hacerle bromas pesadas, le pegan, sufre demasiado, hasta que un día sus padres se dan cuenta, ya que había tenido un accidente en una colmena de abejas, ya que sus compañeros lo habían empujado, y ahí es donde sufrió un grave accidente en la cara, tuvo muchos hinchazones por las picaduras de las abejas. Entonces, ahí es donde sus padres empiezan a notar algo muy raro dentro de él, ya que empieza a comportarse de una manera muy extraña, se volvió un poco más callado, y entonces los padres se dirigen a la escuela para así poder hablar con la directora, pero cuando llegan ahí la directora logra calmarles y lo niega totalmente todo, niega todo, que ellos son muy buenos compañeros y que en esa escuela prestigiosa no existía el bullying. Entonces la directora logró calmar a sus padres y que regresen normalmente a su casa, pero su hijo ya estaba dentro de una depresión porque ya no aguantaba más. Él pensaba que si se quedaba quieto o se quedaba sin hacer nada, como dice bien el título, invisible, se convertía en un niño invisible dentro de su curso. Tal vez los matones o la pandilla de ellos iba a dejar de molestarle y iban a encontrar a otra víctima. Pero no fue así, ya que cada día le iban agarrando más coraje al niño y le pegaban más fuerte y más fuerte. Entonces el niño llegó a tener una depresión muy mala, ya que llegó al punto de que tomó una decisión muy dura, que era quitarse de en medio. Pero a medida de que iba pasando eso, el niño lograba sentirse un poco mejor, ya que dentro de él iba adquiriendo un nuevo poder. Él decía poder a eso, ya que le gustaba ser invisible, le gustaba no ser visto por nadie, le gustaba ser callado, que ninguna persona le moleste y él tampoco no molestaba a nadie. Le gustaba ese poder que decía él, porque así se sentía más calmado, se sentía más tranquilo dentro de él. Pero llegó a un punto en donde ya no aguantó más y decidió quitarse de en medio, que sería llegar al suicidio. Ahí es donde una noche lluviosa se acerca a una estación de tren, en donde ahí dice que ahí va a adquirir su nuevo poder, que va a ser invisible para siempre, ya que ellos no le volverían a molestar nunca más. Entonces es donde se coloca en el medio, donde va a pasar el tren, y ahí es donde cuando el tren empieza a aparecer, él empieza a recordar toda su vida y más le da tristeza porque se acuerda de su hermana pequeña llamada Luna. Ahí es donde con ella siempre compartía sus mejores momentos y le gustaba pasar tiempo con ella, así que al final de cuentas decidió saltar antes de que llegara el tren, pero aún así él seguía creyendo en su superpoder, que sería,
ya que decía que era invisible porque el tren frenó justo a tiempo antes de que lo atropellara. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que llegó al hospital por problemas de depresión, porque él sufría acoso a diario y entonces él llegó al hospital porque había tenido un accidente muy grave, entonces porque eso lo habían causado sus compañeros, y todo esto empezó solo porque él no le quisieron pasar el examen. Pero cuando él ya se recuperó totalmente, estuvo internado como 2 semanas estuvo internado en el hospital, y cuando salió, salió como un chico nuevo, ya que logró superar todos sus traumas, ya que tuvo el apoyo de su familia, y él logró contar esa historia para que así en la escuela supieran tomar cargos en el asunto, y al final terminaron expulsando a los compañeros que le hacían bullying, que era MM y su pandilla. Entonces ahí es donde él volvió a recuperar esa confianza y volvió a ser la misma persona que era antes de que pasara todo eso. Pero a él le gustaba y le encantó seguir siendo invisible para las demás personas, porque así no lo molestaban y así él podía vivir su vida tranquilo y feliz. Mi opinión acerca de este libro es que nosotros, como jóvenes que somos, y estamos pasando por algún problema de estos, no debemos quedarnos callados y siempre acudir a una persona mayor de confianza, porque así ellos podrán ayudarnos y que así no nos causen ningún problema psicológico si nosotros nos guardamos esos problemas que tenemos, o ese acoso o ese bullying que tal vez sufrimos de otras personas. Pero así siempre debemos tener confianza, y ya que ellos nos van a ayudar siempre.